Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenido a un seminario más del ciclo seminario del observatorio. Así que bueno, tenemos el seminario, segundo seminario de licenciatura de Martina Tapia. Los directores son la doctora Andrea Ahumada y el doctor licenciado Federico Sismondi. Así que, bueno. Bueno, ¿se me escucha bien ahí? Ok, bueno. Bueno, gracias por la presentación. Mi nombre es Martina Tapia, soy estudiante de licenciatura y esta es la segunda parte de mi trabajo final de licenciatura. Bueno, como dijo recién, mi director es Andrea Ahumada y el licenciado Federico Simondi. Entonces, primero que nada voy a comenzar con un breve repaso de lo que conté y expliqué en el primer seminario para poder contextualizar un poco de qué se va a tratar y además tener frescos los conceptos más importantes. Entonces, bien, primero que nada, ¿qué es un cúmulo estelar? Seguramente ya me lo han escuchado decir muchas veces, pero no está de más repetirlo, que es un grupo de estrellas coetáneas, es decir, que han nacido al mismo tiempo, tienen la misma edad y comparten la misma composición química inicial, es decir, que han nacido de la misma nube molecular. Está ahí una discusión sobre otras definiciones, también charlamos en el primer seminario, pero esta es a la que vamos a referir durante este. También caractericé y clasifiqué los cúmulos en globulares, abiertos, hice la distinción entre cuándo podemos utilizar la clasificación de globulares y abiertos, que es solo para los cúmulos de nuestra galaxia, que yo voy a estudiar cúmulos extragalácticos, es decir, que son cúmulos que pertenecen a otras galaxias, que son la nube mayor y la nube menor de Magallanes. Pero es muy importante que tengamos en cuenta que estas galaxias pertenecen a un sistema magallánico que está conformado por una corriente, por un brazo, por un puente, llenos de gas y formación estelar, lo cual hace que estudiar estas galaxias no sea independiente de estudiar todo este sistema. Entonces, todas las conclusiones que sacamos de la estructura, de la dinámica de las galaxias de las nubes de Magallanes tienen que estar en este contexto de que forman parte de un sistema. Bien, también charlamos un poco sobre cúmulos estelares de las nubes de Magallanes, es decir, qué información nos aportan. Estos objetos son los bloques fundamentales de estas galaxias. Estudiarlos me ayudan a entender la morfología de las galaxias, la distribución, cómo es el gradiente de metalicidad, cómo es las etapas de formación estelar también. Entonces son muy importantes y hasta el momento tenemos mucha información porque para la nube mayor de Magallanes hay más de 3.200 cúmulos catalogados y para la nube menor hay más de 650. Entonces tenemos material para poder estudiar estos objetos y las galaxias que los hospedan. Bien, han habido muchos estudios previos de los cúmulos estelares, de los cuales, bueno, acá arriba tenemos un particular de Catán-Gaudín, también Vica y colaboradores, Vica y Aluán, Santos y Piatti han colaborado mucho en aportar sobre este tipo de objetos particulares, que muchas veces nos preguntamos por qué cúmulos de las nubes Magallanes y no de otras galaxias para estudiar cúmulos extragalácticos. Y no solo lo beneficioso es su cercanía, sino que con telescopios chicos acá en Tierra, a los que tenemos más acceso, podemos obtener información confiable y determinar parámetros a partir de estos objetos. Entonces, todas esas condiciones se cumplen en este tipo de objetos que están en las nubes de Magallanes. Bien, y también se pueden estudiar estos objetos con diferentes técnicas, tanto fotométricas como espectroscópicas, y en particular en este trabajo hemos utilizado espectroscopía integrada. Entonces, bien, al finalizar el trabajo anterior quedaron pendientes varios temas a tratar que han sido mis objetivos para esta segunda parte. En particular, estos dos primeros, que es la ampliación de la muestra, ya que anteriormente les presenté resultados preliminares de 3 cúmulos estelares de las nubes de Magallanes, y ahora hemos ampliado la muestra a 10. Y por otra parte, la determinación de edades y excesos de color de estos objetos a partir de un método particular que es el ajuste de Tempel. Entonces estos van a ser los dos focos de este seminario y esto va a ser parte también del trabajo que voy a continuar haciendo. Entonces, bien. Bueno, acá pueden ver una hermosa foto que saqué en el Casleo,
recientemente hice observaciones que ya les voy a contar de qué se tratan también. Y este es un amanecer de una noche muy exitosa de observar. Bien, la espectroscopía integrada. La espectroscopía integrada es una técnica observacional que permite estudiar cúmulos estelares y también otros objetos de diámetro angular pequeño y nos da información muy confiable sobre parámetros como la edad, el enrojecimiento o la metalicidad. Entonces, consiste en obtener un espectro de luz integrada de todo el sistema estelar. Acá tenemos el ejemplo de un cúmulo, este es NGC 1826, perteneciente a la nube mayor, y podemos ver que lo que vamos a obtener es el espectro de todo el cúmulo. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Lo que hacemos es la rendija del espectrógrafo, calamos el objeto y empezamos a hacer un barrido, como pueden ver acá, moviendo el telescopio en declinación, y luego todas estas exposiciones las combinamos con, en particular yo lo hice con IRAF, y obtenemos el espectro final integrado. Entonces, de esta forma, este espectro es la representación de todo el sistema estelar. Entonces, bien, bueno, acá tienen otra foto muy sacada por mí también. Esta es una noche no tan exitosa porque esas nubes estuvieron molestando un rato, pero fue también provechosa. Bien, los métodos para poder determinar parámetros a partir de los espectros integrados, en principio son estos 4. Durante la primera parte del trabajo yo les conté sobre el método de anchos equivalentes y el de diagrama diagnóstico. Estos métodos son a partir de la medición de anchos equivalentes en los perfiles espectrales de los espectros de los objetos. Y nos dieron una estima principal, una primera estima de los valores de edad para los cúmulos. Pero en este caso, en este trabajo hemos, además de hacer estos otros 2 métodos, añadido un tercer método de ajuste por template o espectros patrón. Y este método es muy importante porque permite no solamente analizar el espectro a partir de sus líneas y las profundidades de sus perfiles espectrales, sino también analizar el espectro como un todo y tener en cuenta también el continuo y cómo esto afecta en la determinación de los parámetros, cosa que con los otros 2 métodos es más complicado de hacer. Bien, y acá tenemos a FISA, que es el sistema, el software que hemos utilizado para hacer este ajuste, es una herramienta computacional de la que les voy a contar. Entonces, bien, para poder entender de qué se trata este método, es importante saber que es un espectro patrón, que lo vengo mencionando hasta hace un ratito, y un espectro patrón, o template en inglés, es un espectro real constituido a partir de la combinación de espectros integrados de cúmulos estelares observados. Entonces, que comparten las mismas características, ¿no? Como la edad y la metalicidad. Entonces, de esta forma, nosotros tenemos no solamente el continuo, sino los perfiles de las líneas, todos asociados a una misma característica de metalicidad y edad que conforman este template. Entonces, esto permite estimar los parámetros de un cúmulo a partir de hacer un match. Hacemos una asociación entre el espectro que nosotros observamos y estos templates que ya sabemos qué edad tienen y ya sabemos qué características y qué otras propiedades astrofísicas tienen. Entonces, para poder realizar esto, uno piensa, bueno, yo voy a comparar los espectros observados, pero para eso tengo que tener una base, una librería de espectros template para poder comparar, ¿no? Y estas librerías, lo ideal sería que fueran con un rango de metalicidades amplias, que yo tuviera un rango de edades también amplios, para que si yo observo cualquier objeto, pueda encontrar con qué template matchear ese espectro integrado. Entonces, bueno, en las últimas décadas se han realizado muchas librerías. En particular, yo les voy a caracterizar un poco sobre las que hemos usado nosotros en este trabajo. Santos y colaboradores en el 95 hicieron una librería a partir de espectros integrados de cúmulos estelares de las nubes de Magallanes. Ellos lo que hicieron fue analizar 97 objetos, 83 de la nube menor y 14 de la nube, 83 de la nube mayor y 14 de la nube menor, y
Además, estos objetos, muchos tenían la particularidad de tener estrellas como estrellas B, Wolf-Rayet o remanentes de supernova. Entonces eso enriqueció el trabajo y la creación de los templates de esta librería. Además, trabajaron con metalicidades subsolares, que podemos ver acá el rango, en un rango espectral en el óptico, pero esto es uno de los problemas que tiene esta librería, porque es un rango espectral corto, podemos decir. Ya vamos a ver cuando veamos los templates que dificulta hacer el match con el espectro observado, tener un rango espectral corto, porque si uno observa en otro rango espectral, queda parte del espectro sin matchar. Entonces puede haber errores en la determinación de los parámetros. Y el rango de edades fue cúmulos jóvenes hasta 170 millones de años aproximadamente, que también es parte de una limitación tener hasta una cierta edad nada más. Bien, acá tenemos entonces lo que les mencionaba, los diferentes espectros de esta librería, los templates, y fíjense que en esta parte se nota que el espectro está cortado, llega hasta poco más de los 4.500 Armstrong, y bueno, eso es una dificultad, pero acá podemos ver cómo va variando la edad de los diferentes templates. La Y, el nombre que le dan, hace referencia a que son young, de jóvenes, que son espectros templates jóvenes. Bien, y para la nube mayor también podemos ver que hicieron una diferenciación entre aquellos objetos que tenían la contribución de estas estrellas particulares, como son las estrellas B o las Wolf-Rayet o también estrellas de carbono. Entonces fíjense cómo cambia la apariencia principal de los espectros cuando están presentes este tipo de objetos. Hay grandes diferencias, hay mucha emisión, sobre todo cuando hay presencia de estrellas BE. Bueno, también diferencian con supergigantes. Entonces, bueno, es una gran herramienta tener diferenciados los espectros de objetos que tienen estas estrellas particulares, porque en nuestra muestra es muy probable que pase también. Bien, bueno, y acá tenemos los espectros de esta librería para la nube menor. Los que les mostré recién es para objetos de la nube mayor, y estos son para la nube menor, que acá vemos de nuevo cómo está cortado el rango espectral, y estas que vemos con muchas líneas de emisión son las regiones H2, que también fueron parte del estudio de este trabajo. Bien, entonces, usamos esta librería y también usamos la librería de Piat y colaboradores del 2002, que realizan esta librería a partir de cúmulos abiertos de nuestra galaxia. Las metalicidades que usan son las solares, y el rango espectral acá ya es más amplio, sigue siendo el óptico, pero es un rango espectral más amplio, lo cual es muy bueno y nos vino muy bien tener esta librería. Y además las edades que estudiaron fueron para cúmulos jóvenes, de 2 a 4 millones de años, hasta cúmulos de edades intermedias, que van de los 3.000 a los 4.000 millones de años. Bien, acá tenemos los templates para la librería de Piat y colaboradores. Entonces, podemos ver que van desde los 20 millones de años hasta los 4.000 millones de años. Y acá también tenemos que los nombres están puestos con la inicio, de acuerdo si es un template joven o de edad intermedia, en el caso de estos dos que tenemos acá a la derecha. Entonces, fíjense cómo va cambiando no solamente la pendiente del continuo a medida que los cúmulos envejecen, sino también las profundidades de las líneas de Balmer, y ya cuando pasamos a edades intermedias, la cantidad de líneas que tenemos es bastante notorio el aumento. Entonces, bien, como les conté anteriormente, vamos a realizar este método de ajuste por template, y lo que vamos a utilizar es la herramienta FISA. Entonces, ahora les voy a contar un poquito de qué se trata esta herramienta para que podamos entender cómo es que vamos a unir estas dos cosas. Entonces, FISA fue desarrollado por Alejandro Benítez Yambay y colaboradores en el 2012, y es una herramienta computacional que lo que nos permite es hacer un match entre nuestro espectro integrado observado con un template, y determinamos de manera simultánea la edad y el enrojecimiento. Y lo que hace para poder hacer esto el programa es hacer una minimización de la función chi cuadrada. Entonces, la función chi cuadrado está definida como
el cuadrado normalizado de los flujos residuales. Eso quiere decir que es la resta, la diferencia entre el flujo para cada longitud de onda del espectro integrado observado menos el flujo del template. Y esto normalizado. Entonces lo que hace el programa es utilizar diferentes librerías, que las que trae por defecto son estas que mencioné anteriormente, pero uno también puede añadir una librería, añadir un espectro template que uno haya creado, o eso se puede añadir sin ningún problema, es muy sencillo. Y el programa lo que hace entonces es minimiza la función y te devuelve el valor de chi cuadrado y además el enrojecimiento y la edad, el template con el cual ajustó de mejor forma. Esta es la página oficial del programa, está disponible para todos los sistemas operativos, es gratuito, libre, pueden descargarlo, pueden lo que deseen, está toda la documentación online. Bien, bueno, ahora les voy a contar sobre la muestra. Esto también es una noche de observación. Esta es la cordillera, que tenemos el Mercedario y el Casleo. Estaba amaneciendo y, bueno, también es una foto que saqué muy en modo fan del Casleo. Bien, la muestra que estudiamos, acá a la izquierda tenemos las coordenadas ascensión, recta y declinación para cada uno de los objetos, J2000. Y del lado derecho hemos hecho un plot en el que está la distribución de los cúmulos que ha estudiado Vika en el 2008, Vika y colaboradores en 2008, y sobre esta distribución espacial hemos graficado nuestra muestra. Entonces podemos ver que tenemos 9 de los cúmulos de la muestra de la nube mayor y uno solo de la nube menor. Y acá también podemos ver cómo hay algunos catalogados de parte del puente que está asociado a la nube menor de Magallanes. No hay ninguna razón particular por la que sea un solo objeto de la nube menor. Ya les voy a contar más adelante qué conclusiones hemos sacado al respecto. Pero en principio esta es nuestra muestra. Bien, acá les presento los objetos. La idea de mostrarles estas imágenes de cada uno de los objetos de la muestra es para que podamos ver cómo se diferencian, cómo son visualmente diferentes las morfologías. Si bien son todos objetos compactos de diámetro angular pequeño para poder realizar de forma efectiva la espectroscopía integrada, tienen sus diferencias y también sus contextos son distintos. Entonces fíjense, acá tenemos L41 y a medida que vamos recorriendo la muestra, las morfologías son diferentes. Fíjense en este caso particular, NGC 2100, que es uno de los cúmulos más estudiados en la literatura. Y fíjense que la densidad estelar que tiene es significativamente distinta, no sé si eso se dice así, en comparación a los otros cúmulos. Entonces, bien, igual que en estos casos, que también acá fíjense que hay alguna colaboración de estrellas más rojas. Entonces, bien, ahora les voy a pasar a contar también un poco de los detalles de las observaciones que hemos realizado. Las observaciones fueron realizadas con el telescopio Jorge Sade en Casleo. Acá tenemos una imagen del telescopio que realiza observaciones. Acá abajo está el espectrógrafo REOSC, que es el modo de dispersión simple con el que hemos utilizado para hacer la espectroscopía. Además, la apertura de la ranura fue de 400 micrómetros, puesta en dirección este-oeste, y la hemos desplazado en dirección norte-sur de la forma que les mostré anteriormente para poder hacer todo el scanning, todo el barrido de todo el objeto y poder obtener todo el espectro integrado. La resolución espectral fue de 17 angstrom, la red es la 270 que tiene 300 líneas por milímetro, y bueno, los espectros que obtuvimos tuvieron una dispersión de 3.4 angstrom por píxel y en el rango espectral del óptico, como les conté anteriormente. Bueno. Entonces, bien, esta presentación va a estar plagada de mis fotos, ya que fue la primera vez que fui al Casleo, así que de todo lo que veía sacaba fotos y estas son las evidencias. Entonces, bien,
Las observaciones fueron realizadas en varias fechas de observación distintas, varios turnos, desde el 2018, 2019, 2020 y en el 2022, a principios de año, en febrero, yo misma realicé las primeras observaciones de forma remota. Y ahora, hace unas semanas, también hemos vuelto a realizar otras observaciones ya de forma presencial. Los tiempos de exposición fueron de un poco más de media hora hasta un poco más de 3 horas en algunos casos, como es NGC 2140. Y la relación señal-ruido fue desde 20 hasta 60 en el mejor de los casos. Así que hemos obtenido siempre, para la mayoría de los casos de la muestra, una señal-ruido muy buena, lo cual hace confiable los datos que vamos a obtener a partir de estos espectros. Bien, la reducción de datos fue realizada por mí. Después de mucho renegar, pude reducir todos los datos y aprendí un montón sobre reducción en el proceso. Las imágenes de calibración son muy importantes y es por eso que acá a mano derecha hay una imagen del momento en el que se está tomando un flat de cúpula. Muchas veces no sabemos cómo se hacen estas partes del proceso, simplemente nos dan las imágenes de calibración y las usamos. Entonces, bueno, me pareció interesante mostrar cómo se hace un flat de cúpula. Bueno, todos los espectros están calibrados en longitud de onda, en flujo. Observamos estándares para poder calibrar en flujo. Y bueno, la combinación y hacer varias exposiciones permitió la eliminación de rayos cósmicos y mejorar la relación señal-ruido de los espectros. Entonces, bien, acá tenemos los espectros integrados finales para los 10 cúmulos. Fíjense que están todos normalizados en 5500 Armstrong y los desplacé a diferentes constantes para poder visualizarlos de forma simultánea en este gráfico. Entonces tenemos longitud de onda y el flujo normalizado. Entonces fíjense cómo todas las pendientes de los espectros son diferentes, la profundidad de las líneas espectrales también es diferente. En particular, acá tenemos una línea en emisión que llama la atención a simple vista porque ninguno de los otros espectros tiene esta línea, lo cual apenas obtuvimos este espectro ya nos llamó la atención y empezamos a estudiar un poco más sobre él. Así que estos son los espectros finales integrados. Entonces, bien, a partir de estos espectros es que realicé la determinación de los parámetros. Entonces, como les contaba antes, a través del método de anchos equivalentes y a través del método diagrama diagnóstico es que pude tener la primera estima para la edad. Entonces, en esta tabla, que es de Vica y Alban del 86, hay una relación, no es muy importante que se vean los números, pero sí cómo se relacionan los anchos equivalentes de las líneas de Balmer con la edad. Entonces, yo midiendo los perfiles de las líneas puedo tener una edad. Y por otra parte, el método diagrama diagnóstico que relaciona también anchos equivalentes, pero a través de unas sumas. Entonces, en el eje horizontal tenemos la suma de los anchos equivalentes de las líneas de Balmer y en el eje vertical la suma de los anchos equivalentes de las líneas metálicas. Entonces ellos logran determinar 4 regiones para determinar la edad y este es otro valor que obtuvimos para cada cúmulo. Bien, y el tercer método que es uno de los más, lo que más tiempo nos llevó porque hay que irlo haciendo para cada uno de los objetos. Esta es la pantalla principal de FISA. Cuando uno ejecuta el programa se abre esta pantalla. Ustedes pueden ver acá que tengo la librería de templates, ahí se ve IE, IF, IG, estos son todos los templates que están cargados. Uno puede agregar another template, ahí directamente se abre la carpeta del disco de cada uno y elige y listo, no hay que hacer mucho más que eso. Bien, para determinar el enrojecimiento, el exceso de color, se usa una curva de extinción que añadía una por defecto, que también se puede cambiar, todo uno lo puede ir modificando de acuerdo a lo que está persiguiendo como objetivo. Y con estos botones se puede determinar el enrojecimiento de forma automática o de forma manual. Entonces, para poder hacerlo de forma manual, se puede cambiar también el punto de normalización.
el cual normaliza los dos espectros, el que uno... bien, acá es donde uno agrega el espectro integrado observado, que es lo que quiere comparar con el template, y se puede determinar de forma automática o manual los parámetros. Y en este último recuadro uno pone el nombre de prueba número 5 y guarda el archivo de output para el ajuste. Ese archivo de salida está dividido en bloques y me devuelve el template, los valores del template, flujo y longitud de onda, y además el espectro observado desenrojecido, y en otro bloque el flujo residual. Entonces, después con cualquier graficador uno puede, con esos archivos output, graficar lo que obtuvo y analizar los datos según más conveniente sea. Entonces, como les contaba recién, las librerías que usamos nosotros fueron IATI y Colaboradores 2002, Santos y Colaboradores del 95 y Ahumada y Colaboradores del 2002. Es decir, en esta parte del programa añadimos todos estos espectros y esos fueron los templates que usamos para hacer el match. Bien, entonces, acá a la derecha vemos en el ejemplo de la pantalla, esto lo vamos viendo en simultáneo a medida que vamos haciendo el ajuste. En blanco tenemos el template graficado. En rojo, aunque es ambiguo, es el espectro integrado observado desenrojecido. Y en verde tenemos el flujo, ¿sí? El flujo residual. Entonces, alrededor de cero, en cero hay una línea continua, no sé si se alcanza a ver ahí, y alrededor está graficado el residuo. Entonces, de esta forma, uno puede ir viendo qué tan bueno está haciendo el ajuste que está haciendo. Entonces, lo que hicimos fue como realizar el ajuste automático puede traer algunas consecuencias, porque el programa lo que hace es minimizar la función de chi cuadrado, sin tener en cuenta o sin darle importancia a las cuestiones astrofísicas que nosotros sabemos, como por ejemplo que los puntos que estamos estudiando en nuestra muestra no pueden ser más viejos que el universo. Entonces esas cuestiones que uno sabe astrofísicamente, las tuvimos en cuenta. Entonces lo que hicimos fue determinar de forma automática. Entonces veíamos qué valores nos daba el programa y a partir de eso nosotros aplicamos nuestro criterio astrofísico, y además que ya teníamos la edad determinada por los métodos de anchos equivalentes y diagrama diagnóstico. Entonces, teniendo en cuenta estas sutilezas, fuimos haciendo los ajustes para cada uno de los espectros de la muestra. Entonces, bien, acá tenemos un caso particular que es NGC 2109. Fíjense que el mejor ajuste fue con el template IG, que es de 200 a 350 millones de años. En rojo tenemos el espectro desenrojecido. El enrojecimiento que encontramos es de 0.11, el cual está en muy buen acuerdo al valor promedio que hay estimado para la nube mayor de Magallanes. Y el residuo es muy bajo. Fíjense que yo diría que está buenísimo el ajuste. Fíjense también las profundidades de las líneas, ¿sí? Coinciden muy bien. Nosotros para ajustar no solamente teníamos en cuenta las profundidades de las líneas, sino la pendiente del continuo. Y en este caso está muy bien ajustado. Y después tenemos este otro caso que, si bien en la primera región, hasta los 5000 Armstrong aproximadamente, hay un buen ajuste. Fíjense que el residuo dentro de todo es poco y las líneas coinciden bien, la pendiente y el continuo también. Se produce un quiebre en esta región. Y a partir de esta región, el ajuste ya no es tan bueno, ¿sí? Tuvimos muchos intentos, probamos con muchos templates, cambiamos la librería, cambiamos el enrojecimiento. Y lo que sucedía es que si uno traza una línea del continuo, este es el espectro observado desenrojecido. Entonces uno traza un continuo, terminaría como un poco más arriba del flujo que tienen las longitudes más azules. Mientras que si yo trazo el continuo, empezando desde el azul, terminaría más abajo. Entonces esto da indicios de que puede ser que no sea un error de que yo estoy usando mal un template, que el enrojecimiento no esté bien estimado, sino que haya más de una población en este cúmulo,
¿sí? Una población que tiene una edad y otra población que tiene otra edad. Esto es posible y en la literatura ya está comprobado que en el caso de NGC 1866 hay presencia de poblaciones múltiples. Es decir que por lo menos hay dos poblaciones con edades diferentes. Entonces eso es lo que genera esta diferencia que si uno ajusta bien el azul, se desajusta el rojo y viceversa. Bien. Entonces acá tenemos en relación los dos ajustes realizados y podemos ver claramente que cuando hay una sola población estelar es evidente y cuando no la hay también lo es. Entonces, bien, ahora les voy a contar un poco los resultados que obtuvimos. En esta tabla les muestro la edad determinada a partir del método de Balmer, la edad determinada a partir del diagrama diagnóstico y la edad que determinamos con el ajuste con FISA. Si ustedes ven acá, hay en algunos casos en los que hemos puesto dos templates, dos regiones de edades que ajustaban bien estos espectros. Esto es muy interesante porque si bien hemos utilizado ese rango para poder determinar bien el error con el cual determinamos las edades, nos dice que ninguno de los dos templates ajusta bien en ese caso. Entonces, la edad de ese cúmulo está entre esas dos opciones, sí o sí. Y eso nos dice que no tenemos un template a primera instancia para esa edad. Y finalmente, en la última columna, tenemos la edad adoptada para en este trabajo. Que lo que hicimos fue tener en cuenta los tres valores por los tres métodos, pero ponderando favorablemente al ajuste por template. Bien, al comparar las edades que obtuvimos con las de otros autores, pudimos ver que en general hay un muy buen acuerdo, todos los casos están dentro de los valores que han obtenido los otros autores que han estudiado estos objetos, excepto en L41, ¿sí? Como pueden ver acá, la edad adoptada por nosotros es de 3 millones de años, mientras que otros autores determinan entre 140 y 160 millones de años. O sea, hay bastante diferencia. Entonces esto llamó nuestra atención y es por eso que seguimos estudiando este cúmulo, porque es el cúmulo que yo mostré que tenía la emisión. No sé si recuerdan en el gráfico, el que tenía la emisión en H-alfa es L41. Ahora lo vamos a ver de nuevo bien. Otra cosa importante que notamos es que muchos de estos cúmulos solamente tienen estudios fotométricos hechos. Entonces estos serían los primeros resultados a partir de la espectroscopía que se obtienen para estos objetos. Bien, entonces L41 va a ser uno de los objetos a los que les vamos a prestar bastante atención. Y NGC 2100, que es el cúmulo más estudiado. Yo acá puse solamente dos de los autores que son los que realizan espectroscopía integrada específicamente para comparar, pero es el cúmulo que más ha sido estudiado. Entonces va a ser nuestro cúmulo de control. Bien, y por otra parte, el otro parámetro que determinamos es el enrojecimiento. Entonces, acá tenemos los valores típicos promedio para las nubes de Magallanes, y si vemos de este lado, todos los valores que logramos determinar para el enrojecimiento se encuentran dentro de estos intervalos para cada una de las nubes. Bien, bueno. Acá tenemos los espectros integrados de todos los cúmulos, pero en este caso los ordené por edad, ¿sí? Van desde el más joven hasta los más viejos de la muestra. Entonces esto, fíjense que nos permite ver cómo va cambiando la pendiente del continuo a medida que nos acercamos a los cúmulos más viejos. Nos permite notar la emisión en H-alfa. También podemos ver cómo la profundidad de las líneas en los cúmulos jóvenes es más notoria que en los cúmulos de edades intermedias. Entonces, todas las características que observamos en la literatura para cúmulos con esos rangos de edades, las estamos viendo en los espectros, lo cual es muy bueno y nos puso muy contentos. Entonces, bien, L41 fue, como les conté todo este tiempo, nuestro
lo que más nos llamó la atención, el cúmulo que más nos llamó la atención. Es de la nube menor, por lo tanto nos llamó más la atención porque es el único cúmulo que estudiamos de la nube menor y tiene esta particularidad de tener la emisión en H alfa. La edad determinada fue un orden de magnitud distinta a la que determinan los otros autores, entonces nos empezamos a preguntar por qué. Volví a reducir ese cúmulo varias veces para saber si era yo la que estaba determinando mal o no, y en realidad no. Y nos dimos cuenta que Martayán y colaboradores en 2010 hicieron un catálogo de estrellas B en cúmulos de las nubes de Magallanes. ¿Qué son las estrellas B? Hay un montón de información sobre estos objetos, son objetos muy estudiados y muy particulares, pero de manera general, para que podamos entender a qué se debe este fenómeno de la emisión en H alfa, es que estos objetos tienen un disco de acreción alrededor. Entonces, sus espectros están caracterizados por tener emisión en todas las líneas de Balmer. Entonces lo que dijimos, bueno, seguramente, y bueno, Martayán y colaboradores catalogan una BE en este cúmulo en particular. Entonces, estos cúmulos que emiten, estas estrellas que emiten y pueden tener estos espectros con las líneas en emisión, ya está confirmado que está en este objeto. Además, ellos especulan que hay tres estrellas más BE, pero no están confirmadas. Entonces lo que hice fue agarrar cada una de las exposiciones. ¿Se acuerdan que al hacer el barrido yo obtengo diferentes exposiciones de cada una de las regiones del cúmulo? Entonces fui probando de sacar de a una para ver si en algún momento en el espectro desaparecía esta emisión en H alfa, para ver si encontraba dónde estaba la BE en el cúmulo. El problema es que la emisión H alfa estaba en la mayoría, ¿sí? Entonces, en todo el escaneo del cúmulo, en la mayoría de los casos, en más del 80%, está en emisión. Entonces, no es una sola la estrella que me está generando esto. Entonces, bueno, lo que creemos que es en principio, esas candidatas que proponen Martayán y colaboradores son realmente BE, y también que es un cúmulo joven. Entonces, lo que vamos a seguir estudiando es si esta juventud está meramente ligada a este tipo estelar, o que además este cúmulo es joven y además tiene estas estrellas. Entonces, eso es lo que vamos a seguir trabajando ahora. Entonces, la discrepancia que tenemos en edad con la literatura se justifica porque con fotometría no habían tenido en cuenta este fenómeno de las BE en este tipo de objetos. Entonces, bien, después tenemos los cúmulos muy jóvenes, es decir, L41 tendría que ser como el bebé de toda la muestra. Luego tenemos los muy jóvenes, que tienen edades entre 10 y 60 millones de años. Y la particularidad es que para NGC 1946 tuvimos que construirnos nuestro propio template. Tuvimos que usar un ID de 40 millones de años y una estrella O7. Entonces, combinando esos dos con IRAF, haciendo una combinación muy rudimentaria, para probar, lo que hicimos fue, como en SignBat vimos, estas estrellas estaban en este cúmulo, entonces dijimos, bueno, vamos a combinar un espectro de este tipo estelar con el de la edad que creemos que tiene, y logramos un muy buen ajuste. Entonces, es evidente que la presencia de este tipo de estrellas en los objetos genera cambios muy notorios en los espectros integrados. Y bien, INGC 2100, que como les conté es el más estudiado, entonces es nuestro cúmulo de control. Luego tenemos el grupo de los jóvenes, que tienen edades de 200 y 250 millones de años. Estos cúmulos, en particular NGC 1866, es el que les mostré recién en el ajuste con FISA, presentaría poblaciones múltiples, así que es muy interesante que lo sigamos estudiando para poder seguir verificando, diferenciando estas dos poblaciones que tiene este objeto. Y en particular, NGC 2109 y NGC 2145 tienen ambos 250 millones de años. Entonces, son potenciales espectros de referencia, ¿sí? Espectros template de referencia. Como tienen la misma edad, comparten las mismas características, podemos generar un template a partir de ellos. Y bueno, luego tenemos NGC 1826, que no lo pude agrupar con ninguno de los otros
grupos de esta familia, medio que quedó ahí huérfano porque está en el límite. No es ni joven ni de edad intermedia, está ahí en el límite. Tiene 500 millones de años y lo importante es que junto con SL573 no han sido estudiados nunca previamente. Es decir, estos son los primeros estudios detallados de estos objetos. Están solamente catalogados, así que es un gran aporte lo que estamos encontrando. Y finalmente tenemos los cúmulos genuinos de edad intermedia, que, bueno, tenemos SL573 y NGC 1718, con 1.500 y 2.500 millones de años. El último cúmulo, NGC 1718, también tuvimos que utilizar un template particular, que es de NGC 416, porque ninguno de los templates de las otras librerías con ninguno de ellos podíamos lograr un buen ajuste. Entonces tuvimos que recurrir a este otro template. Bien, entonces acá les presento una tabla resumen con las edades con sus correspondientes errores y el enrojecimiento con sus correspondientes errores para cada uno de los objetos de la muestra. Todos los valores se encuentran dentro de los parámetros encontrados en literatura y, como les conté recién, L41, a pesar de que le dan de diferente, hemos encontrado una posible razón que no se estuvo teniendo en cuenta en las otras determinaciones de edad. Y bueno, el trabajo futuro es aplicar el método de síntesis espectral, que este método nos va a permitir, además de corroborar las edades y el enrojecimiento que ya hemos establecido, calcular metalicidad también, y comprobar la presencia de poblaciones múltiples que hemos tenido indicios con los ajustes que estábamos haciendo. Bien. La idea sería ampliar la biblioteca de espectros template, porque, como les comenté, tuvimos muchos casos en los que ningún template disponible teníamos un buen ajuste con lo que estábamos observando. Entonces, eso deja en evidencia la necesidad de tener librerías de template más amplias, con rangos de metalicidades y edades más amplios. Entonces, vamos a trabajar en eso para contribuir a estas librerías y sumar. Bueno, además hemos estado trabajando sobre ampliar la muestra de cúmulos pertenecientes a la nube menor, porque, como les conté, tenemos un objeto de la nube menor. Entonces, bueno, queremos ver, y encima este objeto es el que tiene todas las particularidades, así que ya hemos observado en las últimas observaciones más objetos de la nube menor, y también tenemos algunos espectros de estrellas B para poder analizar si combino, si saco, cuáles son todas las consecuencias que pueden traer este tipo de estrellas. Bueno, y acá estoy yo en el Casleo muy feliz de nuevo. Y bueno, próximamente vamos a seguir realizando más observaciones. Acá les dejo las referencias que utilicé y muchas gracias por atender. Bueno, muchas gracias, Martín, en un seminario. No sé si tienen preguntas. Martín, muchas gracias por el seminario, de verdad, súper lindo y súper completo. Y muy lindas tus fotos de Casleo. Quería preguntar, tenía dos preguntas. Son medio sonsas, no conozco tanto el tema, así que Sí, dijiste que no había casi estudios espectroscópicos de estos cúmulos, pero mi pregunta es si existe alguno. O sea, si en alguno de los trabajo en literatura yo encuentro algún espectro de uno de estos cúmulos y lo uso como template para poder ajustar estas cosas, eso va a dar perfectamente. Uno si quiere decir de que tu espectro y el espectro de esa persona son, o sea, midieron lo mismo, o eso puede no pasar, digamos. O sea, para vos poder construir un template, tenés que tener varios espectros de diferentes objetos que tengan las mismas características, o sea, que tengan la misma edad. Por eso yo dije que en el caso de acá, de NGC 2145 y 2109 comparten las características. Entonces, en ese caso yo podría, a partir de esos dos, hacer un template y en realidad estaría bueno que haya algún otro objeto con esta edad, entonces juntando, combinando esos espectros, hacer el template que corresponde a los 250 millones de años. Entonces, como que tiene que reunir algunos requisitos para poder ser un template, digamos. O sea, vos podés encontrar un espectro, pero no necesariamente que sea un template.
incluso aunque sea del mismo objeto. Sí. Y la segunda, que es de conocimiento, pero ¿la ranura se pone igual para cualquiera de estos cúmulos? ¿O vas cambiándola en función? Porque vos habías dicho que era de este, que la habías puesto para hacer, pero cambia por si querés analizar otros o lo podés dejar igual, digamos. Eso es una cuestión meramente observacional y de lo que vos estés persiguiendo, el objetivo que estés persiguiendo. Nosotros, sobre todo, para ahorrar tiempo, tenemos la ranura siempre orientada de la misma forma, porque vos para cambiar el ángulo de la ranura te tienen que mover el espectrógrafo, tenés que volver a calibrar las cosas, tenés que volver a sacar comparación, volver a tomar. Entonces, perdés mucho tiempo de observación moviendo la ranura. Entonces, como no queremos eso, lo que hacemos es siempre desplazar la ranura en la misma dirección y por ahí lo que hacemos es aprovechar, por ejemplo, la última vez que fuimos teníamos una estrella acá, queríamos esta estrella y también había una acá, entonces bueno, movimos un poco más el telescopio y usamos esta, porque todo lo que ahorre tiempo de observación es mejor opción, digamos. Entonces, sí se puede cambiar el ángulo de la ranura, uno puede observar de otra forma, pero esto es lo que más nos ahorra tiempo a nosotros. Muchísimas gracias, súper completo. Sí, los espectros de comparación, los templates, ¿tienen la misma resolución que los observados? En general, sí. Las librerías que usamos también han sido creados a partir de espectros que han sido tomados en Casleo. Están hechos con el mismo instrumento y las relaciones señal-ruido son muy similares a lo que hemos obtenido nosotros, así que era comparable. Bien. Y una más. ¿Cómo lidias con la contaminación de objetos que no pertenecen al cúmulo? Muy difícil. Bien, nosotros no tenemos en principio determinado específicamente, como no tenemos los movimientos propios, el tamaño exacto del cúmulo no lo sabemos. Entonces, bueno, nosotros determinamos un radio y luego cuando hacemos la extracción con IRAF para el espectro, decidimos qué vamos a tener en cuenta y qué vamos a incluir. Entonces, un trabajo muy de ir exposición por exposición, viendo qué es del cúmulo y qué no es del cúmulo a medida que vamos extrayendo, digamos, los espectros. Gracias. ¿Más preguntas? Bueno, agradecemos nuevamente a Martina. Bueno, nos quedamos... Gracias a mí. Bueno, quedamos Mercedes, Gómez, Leila. Andrea Ahumada y yo para evaluar. Y bueno, los restos que también se quieran quedar tan invitados.